Buenos días, soy la doctora Gaby Coray y aquí estoy con Juan Carlos Riascos. Déjenme contarles un poco la historia de cómo nos conocimos con Juan Carlos. En un vuelo desde Miami a Los Ángeles, nos vimos y creo que nos habíamos visto incluso antes, pero justo nos tocó estar casi sentados uno al lado del otro, donde vino otra persona a sentarse en el medio. Al final del día esta persona pasó a sentarse a otro lado y tuvimos la oportunidad de hablar 5 horas o más durante todo este viaje. Y van a ver por qué fueron 5 horas tan ricas de tanta charla. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema del VIH y el SIDA. Y la historia con Juan Carlos es interesantísima, no solamente porque la conocí en esas 5 horas, pero porque él ha sido una persona tan cándida y tan abierta a poder hablar de su propia vida para ayudar a miles, a cientos y probablemente a millones de personas. Así que Juan Carlos, cuéntanos un poco tu historia. Te voy a resumir en pocos minutos lo que ha sucedido en 20 años. Hace 20 años, Juan Carlos Riascos, economista de profesión, felizmente casado, una mujer extraordinaria, sucedió uno de los eventos más importantes que puede suceder en un matrimonio. Fue el nacimiento de nuestra hija. Recuerdo como si fuera ayer, le envié unas flores al hospital a Margarita, mi esposa. Margarita y Luciana me tienen ahogado de felicidad. Poco sabría yo que lamentablemente esa felicidad iba a durar, iba a ser tan corta, porque unos meses más tarde Margarita se sintió enferma, iba perdiendo energía, fuimos al médico, toda clase de exámenes para descartar lupus, cáncer, leucemia, todo ese tipo de cosas. Se le hicieron los exámenes, llegaron unos días después, nos dieron la buena nueva que todos eran negativos, pero antes de salir el médico se quedó mirando los resultados de Margarita y dijo: hay algo que no me gusta, sus glóbulos rojos son muy bajos, sus glóbulos blancos muy bajos, me va a tocar pedir un test, un último test. Y nos quedamos pensando, ¿y cuál es ese test? Es la prueba ELISA. Pues ELISA, vaya sorpresa para nosotros, porque en ese momento lo primero que se me ocurrió fue pensar en mi suegra, que se llama Elisa, y le dije: ¿qué tiene que ver mi suegra en este asunto? Y me dice, y nos reímos Margarita y yo, y dijo: no es para reírse, la prueba ELISA es la prueba para detectar si alguien ha estado expuesto al VIH. Ahora, en ese momento ustedes, como bien dices, no sabían ni lo que ELISA significaba. Absolutamente nada, y te voy a ser sincero, porque Margarita y yo, ambos profesionales, muy afortunados, ambos con carreras profesionales también, veíamos estas noticias del VIH y pensábamos que era cuestión de otro mundo. Vivíamos en una especie de burbuja y no queríamos o no tenía que ver nada con nosotros. Lo que salía en la televisión, cambiamos de canal. Lo que veíamos en el periódico, empezamos a leerlo, no es con nosotros. Poco o nada nos imaginamos que unos años después íbamos a estarlo viviendo en carne propia. ¿Y qué ocurrió? La prueba ELISA llegó positiva. Y me acuerdo decirle en el consultorio médico: ¿positiva a qué? Positiva al VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus que causa el SIDA. ¿Y qué significa eso? Exacto, SIDA, y que SIDA es una enfermedad mortal, porque esto fue hace 20 años. Y recuerdo las palabras del médico: es mortal, no hay cura, no hay, poco tratamiento hay personas que duran unas semanas, otros unos meses y algunos unos años. Era una sentencia de muerte en ese tiempo. Total y absoluto. O uno lo sentía así. No, te lo confirmaban, es más. Y nos tocó aceptarlo, que fue un proceso bastante doloroso, pues regresar a casa, darnos cuenta de que nuestra vida había cambiado en 360 grados después de ser solo felicidad y alegrías y cosas de estas, enfrentarnos a la tragedia más grave que podía tener una familia a finales del siglo pasado.
Pero gracias a la fe, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a muchísimas cosas que jugaron un papel fundamental, Margarita y yo no jugamos a la prueba de tú eres el culpable o tú eres el responsable, todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo manejaron eso? Con mucho diálogo. Y mucho diálogo porque nos conocíamos previamente, hacía varios años, ella sabía exactamente quién era yo y yo la conocía muy bien. Mucho amor que había entre los dos y teníamos nuestra hija que habíamos traído a este mundo con esta enfermedad. Y sopesamos, medimos y dijimos, no hay nada que podamos hacer en la vida, la vida está basada en opciones y nuestras opciones en este momento ser víctimas y sufrir las consecuencias o luchar, y decidimos luchar. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Se la diagnostica ella primero? Después saben que en el caso de ella estaba mucho más enferma en ese momento de lo que ustedes esperaban. Y en el caso en tu caso y en el de Luciana, ¿qué es lo que también se enteraron? De las cosas interesantes interesantes y complejas sobre el VIH y el SIDA es que es una enfermedad bastante individualista. Las personas se pueden infectar o contagiar en el mismo día, en el mismo momento, prácticamente con el mismo tipo de virus, pero la sintomatología es completamente diferente en cada persona. ¿Qué pasó? Desafortunadamente, Margarita avanzó en el proceso de su enfermedad rápidamente y triste y dolorosamente, 2 años después, falleció en Miami. Un momento trágico y doloroso nuevamente. Pensé quizás que en ese momento, al perder a mi esposa, el virus nos iba a dar un recreo, un minuto de descanso para pensar, reflexionar, decir, tomar otras estrategias y combatirlo, pero este virus no da un minuto de descanso. ¿Qué hicieron entonces? Pues el siguiente paso fue llevar a la niña al pediatra, especializado en VIH, y tristemente más noticias dolorosas. Los resultados de Luciana llegaron y me dijeron qué pena, pero su hija tiene SIDA terminal. Así que me di cuenta que el VIH es diabólico, el VIH mata, pero afortunadamente hay antirretrovirales, hay un número de medicamentos que si se tienen acceso y se toman religiosamente, se puede llevar una vida normal y corriente. ¿Y tu hija tenía acceso a esos antivirales en su momento? Para nada. Desafortunadamente el tiempo no estaba a favor de ella porque estamos hablando del año 96. 1996 es un año supremamente importante en la historia de esta enfermedad. Antes del 96 era una sentencia de muerte. En el año 1996 aparecen una nueva familia de medicamentos llamados inhibidores de la proteasa, que llegan a jugar un papel fundamental. ¿Cuál es ese papel? Es que logra evitar que el virus se siga replicando y de ahí pasa esta enfermedad a ser de dejar de ser mortal a ser una enfermedad crónica. O sea que en el interín entre no solamente estar teniendo lo que está pasando contigo mismo con el VIH y con el SIDA, empiezas a aprender todo lo habido y por haber. Un montón de información clínica que jamás llegué a pensar que se pudiera llegar a tener tanta información. Ahora, tu niñita se la diagnostica entonces con SIDA terminal. Al mismo tiempo están saliendo estas otras medicaciones que no están indicadas para niños todavía. Para nada. Ese fue el grave problema, porque eso fue hace 15 años exactamente y no había Google y no había un montón de informaciones tecnológicas o acceso a información que se puede tener hoy en día, pero hice la averiguación, sí habían estos nuevos medicamentos, pero la FDA no había aprobado el medicamento ni había sido ensayado en niños. Sin embargo, ya había perdido a mi esposa y dije, ya perdí una batalla, pero no quiero perder esta guerra. Y me conseguí, gracias a unos amigos que trabajaban en una agencia de lucha contra el SIDA, acceso a ese medicamento. Y lo conseguí y se lo llevé a la pediatra y le dije, tengo el medicamento, lo único que necesito de usted es un acto de humanidad y me diga la dosis, ¿cuánto le doy? La doctora se quedó muy sorprendida, pues sabía perfectamente que la FDA no lo había aprobado y no había información sobre niños,
pero vio la angustia que yo tenía y la determinación y la decisión de salvarle la vida a mi hija, que me dio la dosis. Y con esa dosis me regresé a casa y en un acto de fe, que suele hacernos los padres, cuando tenemos un hijo que se nos está muriendo, le empezamos a dar por la sonda de alimentación este medicamento 2 veces por día, y meses más tarde hubo el milagro.